puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve que le habrán hecho a este pobre país, ahora que solo se arrastra. Muy buenas noches a todos, todas y todes. Desde la 97.5 Estación Urbana tenemos Patria. Seremos su compañía, como ya saben, hasta las 23 horas. Voy a saludar a mi compañero de trabajo. Y muy bien que nos puso ahí el... Estoy matando el mosquito, justo sale ahí. Justo nos puso el televisor para que salga nuestra invitada, que tiene mucho e importante que decir. Tony, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Normita, buenas noches a todos, todas. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país como al resto del mundo. Recuerden que más de una guerra en lo que va del siglo XXI y la mayoría del siglo XX han sido motivadas por noticias falsas. Mucho cuidado con eso. Y algunas frasecitas y ya largamos con la invitada. Con la invitada especial que nos honra con su visita acá los días jueves. La economía y el libre mercado son solo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este, como es lo que sucede con este modelo económico que nos quieren imponer a fuerza de palo, hambre, miseria, cierre de fuentes de trabajo, quita de derechos, etc. Si la educación fuera una cascada, Adorni la financiaría. 78.000 millones menos de presupuesto educativo, renuncia de docentes 1 cada 2 días. Plan de alfabetización al borde del cierre, el presupuesto educativo el más bajo en 3 décadas. Milei ya lleva 203 días sin cumplir la ley de educación. Están llenando de bonos basura el FGS, recuerden que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para robarle los fondos. ¿Me pueden explicar por qué la empresa Dota, vinculada al padre de Milei, recibe un 20% más de subsidio que el resto de las empresas? Les aclaro que la empresa Dota es una empresa de transporte de colectivos urbanos que circula allá en Buenos Aires. Después la casta son los otros. Manuel Quintar, diputado nacional de la Libertad Avanza, por Jujuy, estacionó este miércoles una Tesla Cybertruck en la cochera de la Cámara de Diputados, un vehículo que en el mercado local puede valer más de $100.000, según el modelo y las condiciones de importación. La imagen del auto, con un ploteo del logo de la Libertad Avanza, más bien diría yo, la Libertad Atrasa, se viralizó en redes sociales y encendió el debate dentro y fuera del bloque oficialista. Mientras la gente no llega a fin de mes, ellos ostentan lujo extremo. Adorno hace escuela. Y por último, datos, no opinión. La semana pasada Andrés Lerner te contó en numeral datita que el gobierno estaba rematando empresas del Estado vendiéndolas hasta un 50% menos de lo que valen. Entre las empresas estaba el caso de numeral Intercargo, una compañía que solo de activos tiene un valor mayor al que pretenden venderla. Se ve que la información molestó y hace unos días la cuenta de X de la Oficina de Respuesta Oficial nos contestó diciendo que la empresa fue avalada por el vice mediante procedimientos rigurosísimos. Lo cierto es que las respuestas tendrán que darlas en la justicia porque en las próximas horas les llegará una citación al presidente de la Nación, al ministro de Economía y a Alejandro Voss del vice por el delito de administración fraudulenta de los bienes del Estado. Bolivia, la última, y ya damos paso acá a nuestra invitada. Bolivia, tomada por trabajadores y los mineros al borde de la guerra civil. Bolivia está al borde de una guerra civil. La COP, los ponchos rojos, sindicatos y organizaciones campesinas mantienen bloqueadas La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto,
en medio de un paro general indefinido y un colapso económico total. La falta de combustibles, la inflación y la eliminación de subsidios empujaron al pueblo a las calles. Bolivia está completamente paralizada y cercada por bloqueos. Crece la presión para la renuncia del presidente recién asumido Rodrigo Paz Pereira. Mientras el modelo neoliberal entra en crisis a solo 5 meses de gobierno. Bueno, por lo menos los bolivianos, a pesar de que después de muchos años han tenido un gobierno nacional y popular que les duró poco, que era el de Evo Morales, y que después se dejaron engañar y votaron a la derecha, bueno, ahora parece que lo van a sacar a patadas en el culo. Y los bolivianos están demostrando que tienen los huevos así de grandes con respecto a los argentinos, que estamos aguantando el inmundo, impresentable, vende patria. Así es. Y sorete que tenemos en la presidencia de la nación. Sí. Sí, a Evo Morales le han puesto orden de captura, ¿sí? Y sí, siempre a los buenos presidentes los persiguen. Así es. Bueno, arrancamos con la señora que tiene, ¿cómo es? Es que tiene como que los jueves está convocada a hablarnos de distintos temas. Rosita Pobor, muchísimas gracias por estar. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, a todas y a todos. Como dijimos el jueves pasado, retomamos este micro. Exacto. Que llamamos ¿Qué es esto de los derechos humanos? Bueno, una semana, parece que hubiese pasado un siglo del jueves pasado a este, porque realmente tenemos muchos frentes, quienes estamos en los organismos de derechos humanos, tenemos muchos frentes a los cuales estar atentos. Tuvimos la marcha universitaria, la 4ª marcha federal, sí, con mucha concurrencia en el país. Recién lo decía Tony, con este recorte presupuestario, y parece que el presidente y su equipo lo hicieron a propósito. Exactamente. Porque 24 horas antes de la marcha anunciaron este recorte, ¿no? Bueno, y el mismo día de la marcha federal, en el Salón Azul de la Cámara de Diputados, tuvo de la Cámara de Senadores, tuvo lugar el plenario de comisiones. Ahí estuvo la Comisión de Legislación General y la Comisión de Salud para tratar este proyecto de modificación de la ley 26.657, que es la ley de salud mental que nos rige actualmente, Sí. y que tiene ya 15 años de vida. Bueno, hubo más de 30 expositores de todos los ámbitos, desde el campo de la psiquiatría, desde funcionarios públicos a cargo de distintos ministerios de salud. La única provincia que presentó una exposición desde el Ministerio de Salud es la provincia de Buenos Aires. Córdoba estuvo representada por el doctor León Morra, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, pero también sabemos que es propietario del Instituto Morra. ¿Cuáles son, podríamos decir, los 3 puntos en los que hay que tener en cuenta esta reforma de la ley? Es el recorte al gasto, la desarticulación del enfoque comunitario, sociocomunitario que tiene la ley actual, y devolver el modelo de encierro. Yo rescaté algunas palabras porque, bueno, te decía fuera del micrófono que nosotros nos conectamos a ese plenario, pero dura muchas horas, así que claro, hemos podido escuchar a algunas personas. Claro. Por ejemplo, en los cambios de las internaciones, y lo puntualizó muy bien el doctor Morra, y nosotros eso tenemos experiencia porque hemos acompañado a algunas internaciones, la cuestión, un eje importante que es la temporalidad. Eso, bueno, sí. ¿Qué se quiere decir con temporalidad? Que sea un tiempo corto de internación.
que sea una externación rápida. ¿Y qué señaló y qué destacó el doctor Morra, que también lo destacó la ministra de Salud del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y un profesor que ya después voy a leer el testimonio de él, si ustedes me lo permiten? Sí, wow. Grasso, Luciano Grasso, que va a estar en Río Tercero en unos meses, que es muy importante. Ellos puntualizaron la importancia de las casas de medio camino, que sí los tiene el sanatorio Morra. Casas de medio camino. Las casas de medio camino, es decir, se termina la internación, Sí. así de shock, digamos, cuando se hace una derivación a una clínica psiquiátrica. Están las casas de medio camino, que es una recuperación semiambulatoria, y después el tratamiento ambulatorio, y si no, las comunidades terapéuticas. Interesante. También otra cuestión que aclaró el doctor Morra es la diferencia entre hospitales monovalentes y un hospital de salud mental. ¿Ah, sí? Claro, porque el hospital monovalente es, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, en nuestra zona, que es muy conocido, el Hospital Vidal Aval de Oliva. Sí. Allí era un encierro permanente, de larga estadía, Claro. es decir, la gente ingresaba y se moría ahí adentro. Hay que decir eso, ¿no? Las cosas como son. Exacto. Las cosas como son. Ahora se ha reconvertido en un hospital monovalente. Entonces ahí yo no soy técnica en psiquiatría ni en psicología, pero sí puedo remitir a la audiencia que si quiere escuchar los testimonios, están todos grabados en YouTube, Mira qué interesante. así que pueden acceder ahí. Digo que no me voy a meter en un campo que no me Claro, corresponde, claro, porque por nosotros solamente hablamos desde la óptica de los derechos humanos. Pero sí esta cuestión del respeto, y eso lo destacó el doctor Morra y Luciano Grasso, el respeto de los usuarios, o sea, de los usuarios de esos hospitales. Ajá, sí. Porque, ¿qué pasa? Porque también estaba la madre de Champertier, de este músico, no sé qué, artista. Bueno, ella viene insistiendo y habló pestes en contra de la ley vigente, y uno entiende porque también hubo otras familias donde hubo suicidios a raíz de que dicen que la ley actual no permite las internaciones, y no es cierto. No es cierto. Hay desconocimiento. Hay un artículo que dice cuando el riesgo es para sí o para tercero, riesgo de vida para sí o para tercero. Claro. Una cosa que destacaron los profesionales es que, ¿te acordás que el jueves pasado, y le recordamos a la audiencia, hablábamos de esta cuestión del lenguaje? Bueno, acá tenemos un escritor que sabe muy bien del uso de las palabras, y que no son inocuas las palabras, siempre tienen una carga de sentido. Sí. Entonces, se habla en el nuevo proyecto de ley, se habla de riesgo cierto e inminente, y los médicos profesionales de la salud mental hicieron mucho hincapié en esto de que es un término jurídico, no es un término médico. Entonces habría que invertirlo, es decir, cuando hay riesgo de vida, no riesgo inminente. Cuando un riesgo es cierto e inminente en el campo de la salud, Claro. ¿no? Bueno, eso, todo este plenario hubo enfrentamientos fuertes, respuestas muy fuertes, y porque está esta cuestión del lenguaje, Claro, la cuestión terminológica. Hablábamos del cambio de la palabra trastorno por padecimiento, entonces, que tampoco yo lo voy a aclarar porque es una cuestión médica. Claro. Pero sí, nosotros desde el organismo de derechos humanos estamos proponiendo de que se contemple el respeto a las personas en lugar de encierro, porque se convierten en lugares de encierro. Sí. Que sí hay mecanismos para visualizar las situaciones de encierro de las personas, y esta cuestión de volver al modelo de encierro.
Eso es muy terrible porque es un retroceso, Sí. un retroceso en el tiempo, y también la cuestión del enfoque sociocomunitario. ¿Qué decían los médicos? Que, por ejemplo, de 120.000 consultas y atenciones, solo un 10%, no, el 1%, el 1% se interna. Ajá. De 2 millones de consultas en el año, solo un ínfimo porcentaje son de las personas que se Que internan. llegan a internarse, claro. Claro, por ejemplo, ¿qué decía la madre de Chano? Ella dice, no, porque lo que pasa que en los hospitales, por ejemplo, como nosotros tenemos el hospital acá, Sí. que los desintoxican, los limpian y los mandan de nuevo. Claro, porque no es esa la función del hospital. Exactamente, no es la función del hospital. Bueno, otra cosa que señaló el presidente del Colegio de Psiquiatría de la Argentina es que no hay psiquiatras. Ah, otro problema. La única provincia que tiene para abastecer en el campo de la psiquiatría es Buenos Aires. El resto no. Ah, claro, ¿y eso cómo se tiene alguna solución? Claro, porque ¿Está buscando? porque entonces ahí la ministra hizo hincapié en que ese artículo sería inaplicable porque no hay la cantidad de psiquiatras en todas las jurisdicciones. Claro, claro. Hay que Después ver eso. también hablaron desde el colegio de psicólogos, porque acá la responsabilidad es de los psiquiatras y de los jueces. Ajá. Pero también una profesional, una profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Psiquiatría, hizo hincapié en la responsabilidad legal y penal de las familias con un enfermo Ujú. que necesite Claro, atención necesita. psiquiátrica. Claro. Porque si no hace todo lo que tiene que hacer, es abandono de persona. Exacto, eso tiene que tener un Bueno, ¿qué seguimiento. pasa con... ¿qué pasa? Vamos a suponer que ha acontecido acá en la ciudad de Río Tercero. Nosotros no estamos ajenos a eso. Exacto, Y sí, si se justamente. entrevistara a la doctora Andrea Salazar, ella podría dar mucha información porque el hospital está detonado, y esa es la palabra que usaron la mayoría de los profesionales en la atención en salud mental, y no dan abasto porque Claro. no hay recursos humanos, es decir, hay pocos psiquiatras, y entonces ahí uno entiende que hay pocos psiquiatras porque no hay, Claro, claro, porque no hay, justamente. porque Entonces, es una carrera hay un médica que no, desabastecimiento. que no hay recursos humanos para Claro. eso. Acá demasiado, hay un equipo importante en el hospital, tenemos 3 psiquiatras, entonces es importante. Sí, sí, sí. El recurso, digo, en salud mental que tenemos. La otra cosa también que los APS, que es, digamos, el lugar más APS. cercano, la atención primaria de la salud, Exacto. que son los lugares más cercanos, esos dependen generalmente de los municipios, y tampoco hay recursos para trabajar, Ujú. digamos, para llegar a toda la población demandante. Claro. Porque ha aumentado en estas últimas décadas la cantidad de pacientes Ujú. y como dice la ley, el padecimiento de enfermedades mentales. Bueno, ahí se apeló mucho a la conciencia de los senadores, hubo mucha interacción, reitero, muy fuertes las discusiones, y sobre todo, ¿qué se le achacó al gobierno nacional? Que antes de enviar un proyecto de ley, tal como lo establece la normativa vigente, hay que hacer consultas. Exacto, consultar con... Porque acá con el que se hace un plenario, pero se discute sobre lo escrito y Claro. sobre toda esta cuestión de las palabras. Que Luciano Grasso, en su alocución, dijo, bueno, como que no había que perder el tiempo tampoco en analizar la significación de las palabras, si ponemos esta u otra palabra, sino que tiene que haber presupuesto. Exacto. Porque Sí, esta eso es ley, importante. la ley vigente, no se pudo cumplir porque no hubo presupuesto. Claro. No tuvo el presupuesto suficiente. Ujú. Y el nuevo proyecto de ley, lo dijimos al principio, recorta el gasto.
Claro, entonces ¿qué se busca? Se busca mayor cantidad de tiempo de encierro y esta cuestión que nosotros lo vamos a seguir investigando. De hecho, en el Consejo Consultivo de Salud Mental lo preside una integrante de APDH Argentina, Verónica Laplace, así que vamos a tener algunas conversaciones con ella, sobre todo para que nos aclare esta cuestión que a mí me quedó flotando, y que así en interconsulta lo que dijo el León Morra de los hospitales monovalentes, y que no es lo mismo, dice, que un hospital de salud mental. Ah, eso es importante. Claro, es importante saberlo. ¿Y se pudo evitar el cambio que quiere hacer el gobierno? No, porque esto es así, explicar la dinámica. Se hace el plenario de comisiones y después tiene, en base a ese plenario, que empezó a las 2 de la tarde y terminó como a las 10 de la noche, Claro, sí. si bien tienen determinada cantidad de minutos, pero fueron más de 30 expositores. Sí, sí. También hubo gente de REDI, que nosotros lo nombramos el jueves pasado, de la Red de Discapacidad Argentina, el CELS, muchas instituciones, porque acá la cuestión de la salud mental está emparentada directamente con las adicciones y a veces con las personas con discapacidad. Entonces, esto va a tener que haber un dictamen de comisión, que puede salir uno por mayoría y otro por minoría, y a ver cuál de los dos va a tener dictamen de labor parlamentaria, ¿no? Y no nombré a quienes estuvieron al frente coordinando, que es Ivana Rascaeta y Nadia Márquez, que son senadoras de La Libertad Avanza. Ajá. ¿Y esto cuándo continúa, digamos, el debate? No sabemos, Tiempos, no se sabe, porque convoca siempre la comisión. Ah, claro, todavía Y también hay otra irregularidad, porque el proyecto tendría que haber entrado por la Cámara Baja, por diputados, no por senadores. No por senadores. Bueno, hay Martín Soria, si lo recuerdan, que estuvo en los gobiernos anteriores, que es senador por el sur. Él hizo esa aclaración también, y también otro senador también hicieron esa aclaración. ¿Pero por qué? Porque, como decimos siempre, acá hay una cuestión del poroteo, Claro. de toda esta especulación, para que salga, ¿no? Entonces está más firme de que pueda salir un dictamen de labor parlamentaria por mayoría que en la Cámara de Diputados. Así que cuando convoquen, no sabemos qué va a pasar, qué van a tomar después de haber escuchado a estos 30 expositores, qué va a tomar cada bloque. Claro que sí. ¿Qué va a tomar cada bloque? Han preguntado muchísimo, fue así un ping-pong. Sí, porque no es fácil, es un problema grave, o sea, grande la situación, o sea, no es para decir, hago esto, cambio esto y ahí no me va a aprobar. No, hay que discutir, hay que analizar. Porque primero habría que haber analizado por qué esta ley vigente tuvo un fracaso, porque tuvo un fracaso, no vamos a decir que no. Claro. Eso no se puede negar, tiene un fracaso. No es que nos vamos a amarrar a una ley que está y que no, sí necesita necesita de modificación, claro. Pero no de esta forma, no de esta manera. Y otra de las cosas, por ejemplo, de parte de la familia, no hay que politizar. Mija, a ver, una ley la hace el Congreso es política, y una ley es política, porque tiene la carga y el sentido de quienes ejercen el gobierno, de que van a poner esa normativa. Así que bueno, quedamos ahí en suspenso. Nosotros vamos a seguir trabajando. Sí, claro. Estamos trabajando también en la cuestión del financiamiento educativo, que ahí, bueno, bien lo dijo Tony, ya va a hacer casi un año que el gobierno no cumple con esta ley, o sea que estamos en una anomia. Claro, sí, tremendo. Y bueno, lo que le podemos decir a la ciudadanía es que lea mucho,
que se informe, que no repitamos los jingles políticos, Exacto, sí. estas placas que aparecen y que nos informemos más. Eso es Y importante. que son temas, acá se está tocando lo más sensible de la población, que es la salud mental, las personas con discapacidad y la educación. Exacto, Que a nosotros la educación nos hace soberanos. exactamente. Entonces, pensar en esa soberanía intelectual, basta de colonialismo intelectual, de colonialismo cultural, porque a eso nos llevan. Así que Exactamente. Hay que estar preparado. Hay que estar como preparados. decís, sí, para defender estas sí, personitas. y usemos las todo. palabras como Como corresponde. corresponde, exactamente. Así que, bueno, vos me decías de la doctora Salazar, ella vive acá en Río Tercero, sí. La doctora Salazar que podría contactar para hacerle una... Yo creo que sería importante porque ellos tienen un trabajo muy interesante dentro del hospital. Sí, me gustaría... Y atienden a muchos pacientes. Bien. La demanda en el hospital, porque se ha incrementado el equipo de salud mental del hospital. Ah. Eso también hay que decirlo, porque vuelvo a repetir, no hablemos por boca de ganso. Exacto. Y defendamos las fortalezas que tenemos, ¿no? De tener un hospital que no puede con todo. Porque, repito, No, por a mí supuesto. me quedó esa palabra que muchos de los profesionales de salud hablaron de hospitales detonados. Y bueno, y una palabra fuerte. Es fuerte, sí. Es fuerte Sí, esa sí, palabra. Sí, entonces hay que trabajar donde hay que trabajar, donde Exacto. corresponde. Sí, y- sí, sí. y Sí. bueno, Y esto hay es que la lograr. ley de salud mental, la ley de educación, la ley para las personas con discapacidad, es una cuestión comunitaria. Exacto, sí, sí. Es colectivo. todos, sí. Acá no es que, a ver, porque a mí me pasa, es una cuestión colectiva. No, exactamente, exactamente. Así que bueno, esperemos que se vaya llevando por el buen camino Exacto. y eso es lo importante, de que esas personas no se perjudiquen, no salgan perjudicadas. No. Todo lo Y contrario. evitar el encierro. Exactamente, evitar el evitar el encierro. encierro. Que eso es una cosa muy fea para las personas. Sí. O sea, tratar de que eso no se llegue a hacer. Espero que si se llega a aprobar esta aberrante ley, el primero que lo inaugure sea Pañalín Milei, que lo encierren a ¿Qué él. dice? Que de llegarse a aprobar la ley, el único que tendría que ser encerrado, algo así, es mi ley. Exactamente. No, pero que lo encierren en una cárcel. Así Sí. esa tiene que ir a la cárcel. Él tiene ¿no? que ir a la- él Porque tiene- si no, viste, lo sacaba y no hay que tratarlo de loco. Ahora. No, porque si no se puede imputar. Exactamente. Si es insano mental no se lo puede imputar. No, exactamente. Entonces- Y lo que está demostrando es... Sí, pero yo coincido con Carlos, tiene que ir a la Claridad. cárcel. Pero por ahí podemos revertir todas las cagadas que se han mandado durante estos 2 años y pico, con la entrega de soberanía, la entrega de Sí, las de esa- empresas del Estado, la pérdida de derechos laborales y todo lo demás. Sí. Que se pueda revertir todo eso, me conformo. Exacto, sí, no hay que dar brazo Sí, sí. torcer y bueno, hay que seguir luchando justamente por los derechos de estas personas. Los derechos de todos y de Todos, todas, porque exacto. acá se han vulnerado todos los Sí, derechos. realmente. Que a nosotros nos vulnerando sensibilice las personas con discapacidad o las personas pacientes psiquiátricos o con algún problema de enfermedad mental o este abandono a la educación pública, pero acá se han vulnerado todos los derechos. Exactamente. Todos los derechos. Exactamente. Así que bueno, y esperemos que los médicos que han viajado para la reunión de la Organización Mundial de la Salud puedan establecer y frenen a las autoridades, al canciller argentino, Ujú. Porque quieren apurar la salida de la OMS Mira. cuando nosotros tenemos una endemia, que hubo muertos con el hantavirus y que se avecinan enfermedades. Hoy leíamos no sé cuántos bebés han muerto por tos convulsa, han regresado enfermedades Sí.
de años, enfermedades de la pobreza, que devienen por la pobreza. Claro, Entonces, sí, sí. Ojalá que este grupo de médicos que ha viajado a la sesión de la Organización Mundial de la Salud puedan frenar este delirio de salir de la Organización Mundial de la Salud, porque para eso va el canciller. Claro, que vayan a defender y lo logren. No, sí, que no, Sí. que no le Que permitan no le salir. permitan, no. Si no porque quedamos en un quedamos- desamparo claro, total. Sí, ya. Perder eso es perder. Ya de por sí estamos muchísimo. desamparados porque ustedes habrán notado que la vacunación Sí. contra la gripe, por ejemplo, se vacunó un poco y bueno, no hay más vacunas. Sí, está Eh, muy retrasado Bueno, el tema. el plan remediar, Sí, lo sacaron. el plan incluir salud, que es el que tienen la mayoría de las personas con discapacidad, que no es que te lo vamos a dar, no, es un derecho de las personas con discapacidad acceder a todos los medicamentos, a todos los tratamientos. No es que te voy a dar bueno, si se llega a aprobar esa ley de fraude a las pensiones de que hablamos el jueves pasado, ahí también, bueno, vamos a tener un genocidio como Sí, tantos total. otros que tuvimos en el país. Exactamente. Así que, bueno, el jueves, si Dios El quiere, jueves nos volvemos a encontrar. ver y vamos a contar una experiencia de trabajo que estamos haciendo con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de un proyecto que ganó la PDH Argentina con una institución de Canadá, que es para el fortalecimiento de los derechos humanos en 4 áreas: salud, ambiente, educación y trabajo. Perfecto. Eso vamos a hacer. Eso vamos a trabajar el Bien, jueves bien. que viene. Muy bien, muchas gracias. No, Rosita. gracias a ustedes. Un Y- gusto tenerte. Y buenas noches para todos y todas. Gracias. Vamos con la música y ya retornamos con el próximo disertante. Sí, la marcha de